Vamos a realizar el análisis numérico en GeoGebra de un ejercicio de tiro parabólico. El ejercicio dice: se lanza una pelota con una velocidad inicial de 15 metros por segundo, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Se asume que el lanzamiento se realiza desde una altura inicial de 0 y la pelota regresa al mismo nivel, desde donde fue lanzada. La aceleración de la gravedad se considera constante y su valor es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Se representa negativa por su dirección. Se desprecia la fricción con el aire. El objetivo del ejercicio es determinar el tiempo total de vuelo hasta que llegue al mismo nivel donde fue lanzado, la altura máxima a la que puede llegar la pelota y el alcance máximo horizontal, que es la distancia horizontal recorrida. ¿Ok? En GeoGebra tenemos GeoGebra clásico. Vamos primero a agregar los datos. Vamos a poner un rótulo para saber que aquí van a ir los datos que vamos a poder nosotros manejar. Entonces, el primer dato que podemos poner es lo que nos están dando, que es la velocidad inicial. La velocidad inicial va a ser B. Para poner el subíndice, aprestamos mayús o shift y de guión bajo, y luego ya se pone para poner subíndice. Voy a poner el 0, le doy a en el teclado con la flecha derecha para que se regrese, y B0 va a ser igual a 15. Luego el ángulo lo vamos a representar con la letra griega alfa. Alfa va a ser igual a 53 y son grados. Vamos a agregar también Y0, solamente para tenerlo como referencia en caso de que nos pidieran un ejercicio con la altura, una altura inicial, pero pues esta simulación nos puede servir para validar otros ejercicios. Y por último, la gravedad. La gravedad va a ser igual a 9.81. Ok, vamos a empezar ahora. Vamos a calcular las componentes rectangulares de la velocidad inicial de B0. Vamos a tener que Bx, bueno, es B0x, va a ser igual a B0 multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es alfa, y luego B0y va a ser igual a B0 multiplicado por el seno del ángulo, igual el mismo ángulo alfa. Aquí solamente, bueno, le doy enter, una precisión, porque puse una O, no un 0. Ahora sí. Ya tenemos las componentes en X y en Y de la velocidad inicial. Vamos a calcular ahora el tiempo de vuelo. Para calcular el tiempo de vuelo en un tiro parabólico, el tiempo de vuelo va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada, o también el tiempo de subida multiplicado por 2, porque pues deben de ser iguales. Y la fórmula para calcular el tiempo de subida es tiempo subida igual a la componente en Y de la velocidad inicial dividido entre la gravedad, 1.22, y entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a el tiempo de subida multiplicado por 2. Ahí lo tenemos. Vamos a calcular ahora la altura máxima. Altura máxima, también conocida como Y max. Y max va a ser igual a Y0 más la componente en X de la velocidad inicial, y esta elevada al cuadrado dividido entre 2 que multiplica G. Aquí nada más una corrección, no es X, es Y, a la componente en Y de la velocidad inicial multiplicado por 2G.
Ahora sí, Ymax es igual a la velocidad inicial más la componente en y de la velocidad inicial elevada al cuadrado dividido entre 2g. Vamos a calcular ahora el alcance máximo horizontal, también conocido como Xmax. La fórmula va a ser igual a Xmax igual a la componente en X de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo de vuelo, 22 metros. Ajá. Y a continuación, bueno, aquí ya tenemos todos los datos que se pueden obtener con el análisis analítico, que sería el tiempo de vuelo, que me queda 2.44 segundos, la altura máxima, que son 7.31 metros, y el alcance máximo horizontal, que vendrían siendo 22 metros. Vamos ahora a agregar unos datos que necesitamos para poder hacer la simulación. Vamos a calcular la posición en el instante del tiempo de la partícula, lo que nos va a servir para poder representar la trayectoria del tiro parabólico aquí en GeoGebra. Lo primero que voy a hacer es agregar un slider para representar el transcurso del tiempo. A este slider le voy a poner t, voy a empezar desde 0 y el máximo pues va a corresponder al valor que se guarde en el tiempo de vuelo. Como les había dicho, para poner el subíndice se pone diagonal bajo y vuelo. Bueno, y lo que ustedes quieran poner, pues en este caso no aparece ahí, pero ya con eso GeoGebra detecta de qué variable estoy hablando. Entonces aquí está el slider. No es necesario que lo estemos viendo, pues aquí está al final de cuentas también. A continuación vamos a calcular los valores de X y de Y en el plano cartesiano, en el instante en el tiempo. Voy a poner como X mayúscula va a ser igual a la componente en X de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo que yo acabo de poner, que va a estar aquí, que va desde 0 hasta 2.44, o sea, puede ser cualquier instante en ese periodo de tiempo. Y luego Y, lo voy a poner como Y mayúscula, va a ser igual a la componente en Y de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo menos, voy a poner dos paréntesis aquí, la gravedad por el tiempo, y este tiempo lo elevamos al cuadrado y todo esto lo dividimos entre 2. Y por último, para poder ver mi simulación, vamos a agregar un punto. Este punto pues, lo podemos poner en este momento en cualquier lado, porque al final de cuentas las coordenadas que va a tener pues van a coincidir a X mayúscula y Y mayúscula. Y ahora sí, si yo lo muevo, aquí podemos verlo. ¿Cómo podemos ver que se trace el tiro parabólico? Aquí en el punto vamos a cambiar las propiedades. Número 1, pues le voy a quitar la etiqueta para que no salga esa edad. Voy a habilitar que se muestre el rastro y en este caso le voy a cambiar el color a rojo. Ok, ahí está ya. Y acá en el slider que pusimos de tiempo, que se llama T, solamente le doy play. Y ahí nosotros ya vemos la trayectoria del tiro parabólico en mi sistema de referencia, donde el origen es x0, x inicial es igual a 0 y y inicial es igual a 0, o sea, x0 igual a 0 y y0 igual a 0. La altura máxima está aquí, que corresponde a 7.3, más o menos acá lo vemos, y el alcance máximo, pues nosotros lo habíamos calculado en 22 metros. También puedo variar la velocidad del proyectil aquí, aumentarla o disminuirla.